Mari Mari, Pupeñi Pulamien, Feola Fachantoantu, Kimeya Kuimun, Pichinu Trampichi, Chagun, Chilcatufe, Pupeñi Pulamien. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este curso especial de salud y migraciones para la gran región del Biobío, cuya capital es el Gran Concepción, la ciudad de Concepción. Feula Amuay Xalintún, Pupeñi Pulamien, Feula Tufa Picún Mapu, Los Andes, San Felipe Guaria. Vaya para usted un gran saludo desde acá, desde la quinta región, desde la ciudad de Los Andes, San Felipe. Y hoy día me toca compartir con ustedes la reflexión en torno a la importancia del enfoque intercultural y también multicultural en relación a las migraciones en nuestro país. Y Feula Fachantuanto Tufa Quiñe Chuchuca, Feula Quiñelelo Tufa Ulcatum Cuifique Ulcatum Mapuche, que les di la bienvenida con un Quimeya Cuimun, una bienvenida con Ulcatum música ancestral. No estaba grabado, no estaba esto pregrabado. Y acompañado, ¿cierto?, con los instrumentos ancestrales como es el culchún y la cascaguilla. Hay cantufe que pueden estar instrumentos musicales por allá, por vuestra región. Hoy día vamos a conversar, como les señalaba, de este enfoque intercultural que está muy claro en el ámbito de la salud, también en distintas reparticiones públicas del Estado chileno, y que con las últimas décadas se ha visto también frente a una situación que viven todas las demás naciones de la región y del mundo, como son las migraciones. Y por lo tanto hay un corpus de práctica profesional, la que tienen ustedes, pero también un corpus legislativo que permite prestar y brindar la atención oportuna tanto a los pueblos originarios que ya existían en todo el continente y en Chile antes de la llegada, obviamente, de los españoles, pero también hay una práctica medicinal que es intercultural de los pueblos originarios y con la llegada de las migraciones de las personas, de las familias, de los niños y las niñas, entonces los diversos estados de la región tienen que prestar específicamente la atención en salud de acuerdo a algunas normativas que los países, y en el caso de Chile, han firmado en el concierto internacional. Voy a compartir pantalla, si bien este módulo lo estamos grabando, y voy a compartir la pantalla, si me esperan un poquitito, para que ya veamos lo que vamos a reflexionar hoy día. Ahí sí. Ya ustedes saben, ya han tenido algunos módulos con el profesor Cristian Torres Robles, académico de la Universidad de Valparaíso, específicamente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, sede San Felipe. Él es especialista y lleva años trabajando sobre las migraciones. El profesor Cristian Torres Robles es de nacionalidad mexicano, ha vecindado en nuestro país y que también trabaja con la OTEC GCA Quality de Chillán, que es la que está a cargo de este curso que ustedes están tomando.
Incheta Eduardo Torres Gutiérrez, Inche Kodaukelen psicólogo, Feula Chilcatufe Futaruca Universidad Valparaíso, Escuela de Medicina, y les señalaba que mi nombre es Eduardo Torres Gutiérrez, de profesión psicólogo, y trabajo también en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Medicina, también en otras universidades como la Universidad de Aconcagua, en la Escuela de Salud, también de la sede de San Felipe, del Valle de Aconcagua, y me toca abordar el enfoque de salud intercultural con ustedes para que de una otra manera vayan enriqueciendo aún más ya la práctica profesional que ustedes tienen allá en el Futale Fun Bio Bio, en el gran río Bio Bio, y obviamente en toda la hermosa región de Concepción, que incorpora, ¿cierto? Y eso ustedes ya lo tienen sabido en sus prácticas profesionales y en el ejercicio laboral, el enfoque intercultural específicamente con una práctica milenaria como es la de los pueblos originarios que están eh, mucho antes que surgieran nuestras regiones, ¿cierto? Y el Estado chileno en todo lo que es el gran, bueno, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y ya llegando a la gran isla de Chiloé y Puerto Montt. Eh, y ahí obviamente ustedes tienen ya varios años, varias décadas de práctica medicinal, por lo tanto esto va a ser como un reforzamiento a lo que ustedes están desarrollando. De acuerdo a lo que ustedes están viendo en pantalla, voy a ampliar un poco la pantalla, si me esperan un poco, por favor. Ahí está. Los objetivos que vamos a abordar, ¿cierto? Va a ser conocer algunas herramientas que permiten desarrollar una mejor atención a personas migrantes internacionales en Chile. También conocer la aplicación de este enfoque intercultural, también atravesado por el concepto multicultural. Ya con el profesor Cristian Torres Robles han tenido algunos módulos presenciales, también algunos grabados. Este es grabado, pero lo pueden también reflexionar con el profesor Cristian Torres, que él es el titular de esta capacitación centrada específicamente en las migraciones internacionales en nuestro país, y también generar algunas propuestas y reflexiones intersectoriales en torno a lo que estamos viviendo y en torno a lo que ustedes viven cotidianamente en su región, obviamente porque tienen una alta presencia de comunidades y ciudades y pueblos que tienen eh, pueblos originarios como es el pueblo mapuche lafkenche, que toma todo, ¿cierto? Toda esa zona desde Chivilingo hacia la Punta Lavapié, hacia Arauco, Quitico, Etirúa, y obviamente todo lo que son los grandes lagos, el lago Lanalhue, entrando por Contulmo, la zona de Angol, y pasando por el lago Yeo, ¿cierto? Para aproximarnos a la playa de Quitico. Entonces hay una práctica, a lo menos que ustedes ya conocen, de la interculturalidad, con el Cefán de Itirúa, con una gran trayectoria en investigación y en publicación inclusive sobre el enfoque intercultural con pueblo originario. Entonces hoy día vamos a considerar esos aspectos más lo que está relacionado con las migraciones internacionales. La Wentun y Trofilmuñen ka fil puche com rechiqueche petumeu. O sea, vamos a ver este enfoque de intercultural en los pueblos originarios. ¿Y qué significa esta intervención? ¿Por qué y para qué? Obviamente que tenemos que recurrir a algunos aspectos históricos que ustedes han de saber, que esto comienza en el sentido de la reflexión más académica a partir de la experiencia que comienzan a tener algunos profesionales allá en el hospital Maquehue, que está, ¿cierto?, en la región de la Araucanía, pero específicamente en Padre Las Casas, y es donde hay la antropóloga, la señora Ana María Ollarse, antropóloga médica, junto al médico cirujano don Jaime Ibacache Burgos, hoy gran investigador, comienzan a hacer
toda una reflexión en conjunto con las comunidades mapuches que se atendían en ese hospital y comenzando las primeras experiencias de aplicación del enfoque intercultural en salud, en tanto atención primaria de salud como en atención secundaria. Bueno, ustedes ahí cerquita tienen, ¿cierto? En Cañete, disculpen, se me había olvidado mencionar Cañete, bueno, están ahí cerquita también Laraquete, donde están, ¿cierto? Las palomitas, las que venden esas tortillas al paso cuando uno va o hacia Arauco o de Arauco de vuelta hacia Concepción. Entonces, pasando por Lota, Coronel, San Pedro. Y obviamente, ¿por qué no nombrar, cierto? Ustedes han estado ahí en la playa Ramuncho o Maule en Coronel. Entonces, estos profesionales ya comienzan en como les señalaba, a fines de los 70 y los 80, esta reflexión más ya sistemática, más académica, y ya nos plantean como la primera definición de interculturalidad. Y ahí tenemos que la doctora Ana María Ollarse, que actualmente trabaja en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende Gossens de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, allá en Santiago de Chile. Ella trabaja también en esta temática de la antropología médica y del enfoque intercultural, y el doctor, el médico Jaime Ibacachi Burgos, él está todavía desarrollando su trabajo con comunidades campesinas y también comunidades indígenas en gran parte del mundo huilliche en Chiloé. Pero en los 80 ellos ya nos decían qué es esto de la interculturalidad, el enfoque intercultural en salud. Y nos dicen, la interculturalidad en salud es la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional, percepciones que a veces pueden ser incluso hasta contrapuestas, pero que podemos conversar, podemos dialogar en estos haceres medicinales, en estas prácticas medicinales, obviamente ancestrales por el lado y el aspecto de los pueblos originarios, y después con todo lo que es el modelo hipocrático o la alopatía que llega con la medicina occidental. Ustedes están viendo ya en sus pantallas, ¿cierto? Algunas fotos que son tomadas, que las tomé, bueno, junto a mi señora allá en Chinchihuapi, el estero Chinchihuapi, eh, que ustedes pueden apreciar ahí. Disculpen, voy a buscar el puntero láser. Ah, no, pero me hizo otra cosa. Pero aquí ven las fotos, allá está el estero Chinchihuapi, algunas señaléticas del lugar. ¿Y por qué le estoy citando Chinchihuapa aquí? Porque resulta, estimados colegas, sé que algunos son funcionarios de salud. Disculpen, aquí algo pasó que no es lo que quería hacer. Y este Chinchihuapi fue especialmente trabajado por arqueólogos y antropólogos y obviamente también en conversación con las comunidades indígenas. Obviamente en un primer momento hubo un conflicto, hay hubo una situación por el trabajo de exploración pedestre, pero también después de excavación, donde se hicieron calicatas para investigar, y lo que se descubrió ahí fueron osamentas humanas de 14.000 años de antigüedad. Chinchihuapi ahora es conocido como Monteverde y es ya está confirmado a nivel de las Américas, de todo este continente, es el lugar con presencia humana más antigua, o sea, como 14.000 años de antigüedad, donde también se encontró restos de un gonfoterio, que es primo hermano del mamut o el mastodonte, un poco más pequeño, y que los que ahí habitaban en Monteverde, hoy conocido como el complejo Monteverde, cerca, entre Temuco, perdón, entre Puerto Montt y camino a Pargua, cuando se hace el transbordo, el cruce, ¿cierto?, hacia, en las motonaves hacia Chiloé. Y ahí en Monteverde eh, hay un museo que está a cargo de la Universidad de los Lagos y que ellos explican, si ustedes van ahí,
también inclusive muestras de uso de plantas medicinales. O sea, ya estamos hablando de un modelo médico ancestral eh, que realizaban los pueblos originarios de hace 14.000 años de antigüedad, donde estaban haciendo uso del Buenufoye, que es el nombre mapudungún del canelo, que es un antibiótico natural, ¿cierto? Que también baja la fiebre en algunos casos, evita algunas infecciones, y el boldo, el boldo como un dopaminérgico externo que calma, de una otra manera regula en algunos casos la ansiedad de las personas. Entonces, los arqueólogos, los antropólogos nos demuestran en sus investigaciones, en conjunto con las comunidades que ahí habitaban, que todavía habitan en el sector del estero Chinchihuapi, que hay una presencia humana de 14.000 años de antigüedad. Si ustedes viajan un poco más al norte, pero seguimos, ya no es la región, ¿cierto? Estamos hablando ahora de la región de Ñuble, que antes era de parte de la región del Biobío, de Concepción, pero ahora su capital es Chillán. Y si viajan hacia Copquecura, donde fue el epicentro del 27 de febrero del gran terremoto, se van a encontrar con dos lugares donde existen cavernas o cuevas ancestrales, donde también han trabajado e investigado los arqueólogos, y estos arqueólogos han descubierto presencia humana, restos humanos ahí, con una fecha y una data de aproximadamente 10.000 años de antigüedad. 10.000. Y el resto humano que se encontró, especialmente cerca ahí de las cavernas de Iglesia de Piedra, aquí, ahí está Iglesia con el cursor, estoy moviendo, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Si me esperan un poquitito, yo voy a tratar de... Aquí está, el puntero láser. Quiero que... Estas son las cavernas de Iglesia de Piedra. Es un lugar peligroso. Si ustedes van ahí y quieren ingresar, tienen que esperar que sea marea baja. Pregúntenle a los lugareños o a la caleta de pescadores para ingresar y conocer ese lugar, porque arriba se ve, hay restos de hollín, de las piedras que hubo ahí, se realizaron algunas ceremonias, pero el resto humano, como les contaba, que se descubrió ahí por los antropólogos y arqueólogos, es de una mujer. Por lo tanto, en la región de Ñuble, esta investigación de los años también, fines de los 80, es conocida como la primera EVA, la primera EVA. Y si van hacia un poco más al sur de Copquecura, hacia la rinconada de Caleta de Taucú, ahí está la Caleta de Taucú, está pasando un montículo, ahí mismo le pueden preguntar a los pescadores de la Caleta de Taucú, de Rinconada de Taucú, perdón, está esta cueva que se llama la cueva o la caverna de los patos liles. Es el nombre que le da las personas del lugar. No sé específicamente cuál habrá sido su nombre ancestral, pero ahí también pueden ustedes eh, entrar, obviamente con las medidas y los resguardos preventivos, porque también el mar sube, entonces hay que hacer eso, y es un lugar que fue ceremonial de los pueblos antiguos o que lo usaron para resguardo en periodos de pesca y caza del lugar. Pero los restos que ahí se han encontrado, como les decía, estamos hablando con una data de 10.000 años de antigüedad. Acá aparecen unos nombres de unas calles, que hay varios lugares, sobre todo acá en nuestra región de los Andes del Valle de Aconcagua, que se llaman Tabolango. Y Tabolango nos recuerda que en 1954 hubo una gran epidemia, colegas, de influenza. Y las machi, los lahuentuchefe, que son los agentes de salud de, de las comunidades indígenas, específicamente la machi, que es la que tiene más poder, o el machi, que tiene más poder, más sabiduría que el lahuentuchefe, se fueron dando cuenta que había que separar a los que estaban contagiados de los que no estaban contagiados. Aquí se pueden dar cuenta ya ustedes desde las primeras medidas sanitarias que comienzan a tomar nuestros pueblos originarios ante las enfermedades como la viruela, ¿cierto? La influenza, el tifus que traían los españoles. Eh, y esos lugares
fueron quedando como lugares de aislamiento o de cuarentena, como nos ocurrió durante esta pandemia del COVID-19, ¿cierto? Si recuerdan ustedes, marzo, abril, mayo del 2020, en donde se comenzaron a contratar hoteles o hostales para ir dejando allá a las personas que estaban ya con un diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Entonces, estas medidas ya estaban en nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, la medicina hipocrática, alopática, que practican los médicos después de sus estudios en las universidades, esta medicina preventiva o, por decirlo así, de la profilaxis frente a una pandemia, ya la aplicaban nuestros pueblos originarios. ¿Y cómo damos cuenta de eso? Porque en Mapudungún, chafolonco o chafolonco es como el dolor de cabeza que como que parte la cabeza, ese dolor y la fiebre, y ese es el nombre que se les fue dando cuando las personas comenzaban a presentar estos síntomas, y estos lugares toponímicos fueron quedando con ese nombre no, de Tabolango o chafolonco. Y nos indica y nos demuestra, por lo tanto, la práctica medicinal de los pueblos originarios previo, obviamente, a la práctica medicinal occidental actual. Ustedes, obviamente, han estudiado cierta cantidad de semestres en sus institutos, en las universidades, y después de ellos dar una prueba, un examen, en algunos casos una defensa de tesis, y bajo un modelo que es introducido, que no estaba, pero sí había y existía en nuestros pueblos originarios, en todas las Américas, en todas, existían ya los que estaban encargados, en este caso, en el pueblo mapuche podemos hablar de la machi o el machi. Y estos lugares dan evidencia de aquello, de estas grandes pestes que golpearon fuertemente a las comunidades indígenas ya por 1554, que los mismos historiadores y cronistas que traían los españoles se preocuparon de eh, dejar por escrito. Por lo tanto, no estamos frente a una invención. Entonces, nuestras primeras naciones tenían antecedentes del tema de la salud, del cuidado y de los elementos preventivos. Por eso todavía, si ustedes cocinan propiamente tal, tenemos, claro, muchos elementos que le echamos. Algunos nos critican, ¿cierto? Mucho aliño, mucho de esto, mucho de lo otro, pero son hierbas medicinales que se usan desde el punto de vista preventivo. Obviamente siempre son algunas hojitas, ya sea laurel, chascú, eh, orégano, vamos usando distintas cosas que para irles dando ahí como la riqueza, el sazón o el picor en algunos casos con ají, ¿cierto? Merquén a nuestros alimentos, que era parte como de esta estrategia medicinal, pero también había una práctica medicinal de más de 14.000 años de antigüedad. Ahora, los estudios y las diversas investigaciones nos van demostrando que la desigualdad, la diferencia y la diversidad ha ido marcando una problemática en el tema de la salud, ¿cierto? En que se produce una inequidad en salud, y desde ese punto de vista ya las nuevas profesiones, las nuevas disciplinas comienzan a reflexionar en torno a aquello, y ahí la antropología, y ahí les va a ayudar mucho el profesor Cristian Torres Robles, que les va a entregar elementos mayor de análisis en relación a cómo la antropología médica hace este aporte para no quedarnos solamente en el enfoque biomédico, sino que ampliar aquello, hacerlo un enfoque más biopsicosocial, intercultural y multicultural. Gunther Diest, antropólogo alemán, con muchos años de investigación en México, nos señala que el inicio, o por decirlo así, eh, el despertar de incorporar el enfoque intercultural en la salud en América Latina comienza ya de manera formal allá por los años 50 del siglo XX. Y nos dice Gunther Díez, tanto antropólogos venezolanos como mexicanos comenzaron a referirse a la adecuación intercultural
y a la salud intercultural como nuevas esferas de interacción entre las iniciativas de integración nacional lideradas por el Estado y por actores no indígenas, pero enfocadas hacia las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que había una práctica medicinal. Allá por los años 60, en Estados Unidos, surge el concepto de educación multicultural, porque ustedes saben que Estados Unidos también tiene mucha población indígena, muchos estados son indígenas en Estados Unidos, y así también proponen ellos el concepto de biculturalismo. Ahora, ustedes han escuchado el concepto multicultural, Gunther Díez nos dirá que este surge en las sociedades que se autodefinen como colonos de inmigración y que se ubican en Norteamérica y Oceanía. Ese fue el primer momento de este concepto multicultural, porque ya estamos hablando también, y ya lo tienen ustedes acuñado y lo manejan, interculturalidad. Vamos a ir viendo de a poco las diferencias en algunos casos. Gunther Díez nos dice que la interculturalidad en salud es un área del mundo indígena. La interculturalidad es para todos, o sea que las mayorías también, en este caso por eso el curso que ustedes están tomando, deben ser formadas en la tolerancia e incorporación de las minorías, en donde no haya un hábitus monocultural, que este hábitus monocultural pueda homogenizar al otro, en el sentido como exigirle que deje de mantener su práctica medicinal a la machi, a la huentuchefe, al ñuntanchefe, a la peñeñenchefe, que es la partera. Ahí en Tirú hay muchos peñeñenchefes con los cuales uno puede conversar. Entonces, Gunther Díaz dice que no puede generarse este hábitus monocultural, pero sí se puede hacer lo que ya decía Ana María Ollarse sobre dialogar la práctica medicinal ancestral que les ha permitido llegar hasta nuestros días, imagínense, y las prácticas medicinales occidentales. Entonces, Gunther Díez propone una educación multi-intercultural, fíjense, toma el concepto multicultural, intercultural y habla de multi-intercultural versus un modelo monocultural, o sea, donde prevalezca un solo modelo, y sería, si lo vemos así, el modelo cartesiano, metodológico, centrado en el enfoque biomédico. Ya saben ustedes, y eso lo vieron en su estudio universitario de educación superior, que todo el mundo se mueve ya en este enfoque también de lo biopsicosocial y espiritual. Allá por el año 2003, la Organización Mundial de la Salud, en su 56ª asamblea, reconoce el auge de la medicina tradicional complementaria y o alternativa a nivel mundial. Y también reconoce la medicina tradicional, que ésta puede tratar, prevenir o mejorar la calidad de vida. En el caso, ya en los años 70, en los inicios, aparece el concepto de identidad cultural. Y obviamente acompañado, ¿cierto? Y se fortalecen los conceptos de multiculturalismo e interculturalidad. La declaración de Alma Ata, perdón, Alma Ata, de este encuentro que organiza la OMS, por allá por el año 78, 1978, propone que toda acción de atención primaria en salud debe generarse a partir de lo que la comunidad cree, sabe y quiere. Vuelvo a repetir, imagínense, lo deja establecido y por escrito esta convención de salud de los distintos profesionales que se reunieron allá en Alma Ata en 1978 y declaran que toda acción de atención primaria en salud debe generarse a partir de lo que la comunidad cree, sabe y quiere. Ya ahí está, no está propiamente tal el concepto de interculturalidad, pero sí está entregándole los baseamentos teóricos y prácticos de la importancia de incorporar la creencia, la sabiduría y lo que cree y quiere las comunidades, tanto campesinas o comunidades indígenas con las cuales trabajamos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con motivo de los 500 años, allá por 1992, genera una iniciativa de salud de los pueblos indígenas. Y en 1993, en Chile,
surge la ley indígena, la 19.253, que comienza a darle participación en distintas áreas, no solamente de salud, sino que también de educación, también en aspectos de trabajo y economía, la ley indígena. Aquí tengo el texto. El profesor Cristian Torres me sugería que les recomendara algunas lecturas obligatorias, porque esto después aparece en la prueba, y ahí tienen la ley indígena, ¿cierto?, de 1993, la 19.253, que en el artículo 34 establece el eje de participación de los pueblos originarios en las temáticas tanto de educación como de salud. Y allá por el año 2002 comienza en Chile un trabajo hacia la salud intercultural y una interculturalidad decolonial en que se plantean tres ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Eje de mejoramiento de la pertinencia intercultural, el eje de participación social indígena, que está, ya lo mencioné en el artículo 34 de la ley indígena 19.253, y el eje de equidad. De esta forma, se genera un cuarto eje que es de adopción de estrategias que incorporen a todos los actores que están en las comunidades indígenas, es cierto, con o sin personalidad jurídica, perdón. Que hay un tema ahí que ustedes también lo deben manejar, que hay comunidades indígenas que no tienen personalidad jurídica y no tendrían por qué tenerlo, porque se rigen bajo el ordenamiento y la organización ancestral, o sea, tiene su lonco, ¿cierto? Su machi, su huerquén, su ñempino, huepife, sus Yankan, Afkadi, la Huentuchefe. Entonces, esa es su estructura orgánica. Pero también hay otras organizaciones que sacan personalidad jurídica ante la municipalidad y tienen presidente, tesorero, secretario y me parece que primer director. Para que eso, por ejemplo, de la demanda y las exigencias de las comunidades para participar desde el enfoque intercultural en salud, hay un bonito trabajo que eso, ustedes deben tenerlo por allá o lo pueden conseguir en Tirúa. Voy a tratar de acercarlo bien a la pantalla, que es un libro que publica ahí junto con el CEFAN de Tirúa, especialmente con la Unidad de Salud Intercultural de Pueblos Indígenas, Pablo Marimán, y publican ellos este libro, La salud en el territorio de Tirúa, la Wentuun Turwa Mapumeu, es el que le estaba mostrando. Ellos presentan este libro junto a Ana María Ollarse en la Universidad de Chile. Tuve el honor de recibirlo esto de mano de don Prosperino, que como bien saben ustedes, lamentablemente después falleció en el accidente trágico de cuando estaban ellos en Lonquimay. Justo estaban reflexionando sobre salud intercultural de pueblos originarios, también con el CEFAN y los profesionales, los colegas de de Lonquimay y ya de Curacautín a Victoria, porque ese camino es bien serpenteante, ¿cierto? Pero si ustedes lo conocen, tiene muchas curvas y ahí lamentablemente se volcó el bus en que venían de regreso a Tirúa y fallecieron muchos de estos colegas. Y, y obviamente que en este caso, aquí está la nota también del diario, fallecieron muchas también funcionarias de salud. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero fue una lamentable pérdida y nos dejaron al menos este testimonio y como les señalaba, eh, sus páginas están, bueno, llenas de fotos, llenas de varios comentarios, reflexiones, experiencias. Ahí está, por ejemplo, cuando salen a recolectar las plantas medicinales, ahí está don Prosperino Buenupil, que lamentablemente falleció. Y vaya, a través de este curso, de este módulo que ustedes están tomando, también nuestro homenaje a ellos y a los que siguen trabajando a pesar de esta situación. Aquí también hay un texto de lectura recomendada y que con los colegas ahí del CEFAN de Tirúa lo pueden conseguir.
Colegas, existe, ¿cierto?, desde el 24 de abril de 2012 una normativa interna del Ministerio de Salud que promueve los derechos a la salud intercultural. También la conocen ustedes, la ley 20.584 de Derecho y Deber del Usuario, pero en su artículo 7, ahí se plantea, ¿cierto?, la atención desde el enfoque intercultural y nos dice que donde haya mayor concentración de población indígena, los prestadores institucionales deberán asegurar el derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, considerando un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas. Ahí está el Calbuyanca, el hospital de Cañete, que ahí también hay una práctica, una conversación intercultural con algunas comunidades, porque hay algunas que no participan porque tratan de mantener su modelo ancestral y la atención de Machi y la Huentuchefe. También tienen que saber que las distintas reparticiones públicas tienen que manejar estas normativas y estos reglamentos en el caso de que haya que derivar, no sé, la DIDECO de una determinada municipalidad, la asistente social o un funcionario municipal está atendiendo a alguien y le dice que es de pueblo originario, porque esa pregunta se tiene que hacer. Entonces, el reglamento señala, la voy a derivar al CEFAN tanto, porque ahí está el modelo o el enfoque de salud intercultural para que reciba la atención oportuna. Entonces, tienen que saber ustedes que existe el reglamento orgánico del MinSal, el 136 del 2005, en su artículo 21, norma 16, indica cómo se debe aplicar, por ejemplo, el Programa Especial de Pueblos Indígenas en Salud, el PESPI, así se llama, PESPI. Eso existe. Aquí la región de Ñuble es una de las últimas regiones que se incorporó a este PESPI. Ellos nos llevan más todavía, más de, no me equivoco, espero no equivocarme, no más de 5 años o 4 años implementando el PESPI. Están conociendo cómo esto se hace, pero en el caso de ustedes ya muchos CEFAN, sobre todo los que están en la región del sector de Cañete, Arauco, Tirúa, llevan años ya, décadas trabajando, bueno, Temuco, en Santiago, por ejemplo, la más antigua es La Pintana, la comuna de La Pintana, ahí comenzó en el CEFAN Santiago de Nueva Extremadura, este programa PESPI, especialmente con el Machi don Manuel Lincovil y su Afcadi o Giancan, su ayudante, Samuel Milinao, a quienes conozco y he visto su trabajo de años, de décadas. De hecho, les derivaba yo a algunos pacientes desde los Andes allá en nuestros primeros también prácticas de salud intercultural. Estoy hablando del 2004, 2005, que comenzamos a derivarle pacientes al Machi y a la comuna de La Pintana. Bajo estas normativas, como les señalaba, donde se regula el programa especial en salud de pueblos indígenas. Un CEFAM puede, si no lo tiene, puede comenzar a implementar este programa en conjunto con las organizaciones y comunidades indígenas que estén a su alrededor. Ahora, la estrategia del Plan Nacional de Salud hasta el 2020 establecía el estudio de la epidemiología sociocultural, registro de variables con pertinencia indígena, cantidad y calidad de participación de los pueblos indígenas en temas de salud y pertinencia cultural multidisciplinar y territorial que contemple a los agentes tradicionales de salud. ¿Para qué? Porque obviamente, como todo pueblo, nos enfermamos o nos descuidamos, ¿cierto? Y obviamente debemos acudir al que más sabe en salud. Y obviamente ahí el que más sabe nos atenderá o nos orientará o nos derivará a un especialista mayor. Por eso, colegas, está la norma técnica número 820 que establece estándares de información en salud, pero para eso yo tengo que preguntar la pertinencia intercultural. ¿Usted pertenece a algún pueblo originario? Si la persona atendida me responde que sí, entonces tengo que derivarlo. Esta norma técnica está aprobada por el decreto exento 643 del año 2016 y promueve la búsqueda de información sobre el autorreconocimiento como base para realizar la pregunta con pertinencia a pueblos indígenas. Y esto fortalece, obviamente, el derecho de las personas a ser atendidas, tanto en educación, como les señalaba, o en emprendimiento. Los CERCLAC, perdón, municipales siempre consideran y están haciendo todos los años
pregunta a las distintas reparticiones municipales para saber si hay demanda o exigencias de las comunidades o organizaciones indígenas para lo que es la distribución de los recursos. Entonces, la pregunta, según esta normativa, nos permite tener esta información. ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena o originario? Sí, ¿cuál? Y ahí en los formularios, ¿cierto?, aparecen los 9 pueblos originarios que están reconocidos en Chile. Entonces, esto nos entrega, ¿cierto?, una cierta, nos ordena primero, nos da una cierta estandarización de variables, y este proceso implica contar con esta pregunta, ¿cierto? Y nos permite además la producción de información confiable y comparable, la producción de información diferenciada a pueblo indígena, o sea, estamos hablando de Diaguitas, Coya, Aymara, Rapa Nui, Cahuéscar, Mapuche, porque obviamente tenemos que, desde ese punto de vista, como salud, también hacer nuestra intervención y tener claro el objetivo, sí, qué determinante puede estar afectando la salud de las personas que atendemos, y tenemos así también nosotros claro cuáles son las determinantes presentes que afectan estos determinantes sociales a ese lugar específico. La información que surge de la pregunta constituye un sustrato mínimo para orientar la labor, considerando que los pueblos indígenas presentan marcadas brechas de morbilidad, también de mortalidad, en comparación con los pueblos no indígenas. Y obviamente que nos va permitiendo, ¿se fijan? Aquí ya tienen ustedes un cuadro comparativo, unos gráficos, en relación a la mortalidad infantil estimada de una investigación del año 2002, 2003, 2004, 2006, y nos evidencia que se mueren más los niños mapuche que los niños no mapuche, por distintas, a veces, patologías, a veces evitables, colegas, algunas enfermedades respiratorias que podemos abordar en la sala IRA-ERA, y sin embargo en algunas comunidades los niños mueren por determinadas patologías respiratorias, no llegan a tiempo a los lugares, porque también sabemos la interconectividad no es tal en todo el país. Ustedes mismos lo viven allá en todas sus zonas que les toca a lo mejor salir a terreno, caminos algunos intransitables. Y aquí hay otra recomendación, otro librito, que es una investigación. Obviamente esto se lo mandamos por correo, especialmente al profe Cristian Torres, para que él coordine esto. Esto se llama Perfil Epidemiológico Básico de la población mapuche residente en la región de los ríos específico. El estudio que les estoy mostrando. Aquí ven, por ejemplo, tasas ajustadas de riesgo diferenciales de mortalidad mapuche y no mapuche. Se hace una comparación, y obviamente que las barritas más altas, si ustedes se fijan, corresponden a la población mapuche y a la población no mapuche comparado. Pero siempre se va dando esta constante en que, en este caso, en esta investigación, el pueblo mapuche, mapuche huilliche, tienen más mortalidad por distintas patologías o situaciones de accidente, de muerte en relación a la población no mapuche. Si tomamos, por ejemplo, la CACEN del 2017 y vemos la encuesta en relación a la incidencia de pobreza y pobreza extrema, en pobreza y pobreza extrema, la población indígena está en mayor situación de pobreza y pobreza extrema que la población no indígena. Y los pobres extremos de los indígenas son mayores, son más altos que los no indígenas. Esto lo señala la CACEN. No es una invención mía. Hay otra investigación que desarrolló allá por el año 2006-2007 también la doctora antropóloga Ana María Ollarse, específicamente en la comunidad de Temucuicui, tan nombrada que sale en las noticias por cosas a veces negativas, pero eh, hay un trabajo ahí que están desarrollando distintas organizaciones a través de los años, tanto antropólogos, en este caso desde el punto de vista de la salud. Y, por ejemplo, acá vemos la pobreza en la comuna de Ercilla, a la cual pertenece la comunidad Temucuicui, bueno, también está la comunidad Temucuicui autónoma, y
esta investigación nos muestra que la población no mapuche tiene mayor ingreso, imagínense, mayor ingreso, pero estamos en el nivel de pobreza, que la población mapuche. Y hay mayor subsidios entregados a la población no mapuche que a la población mapuche. Ya aquí yo creo que ustedes ya están sacando cuenta o están reflexionando o están viendo que estamos frente a una población indígena específico más vulnerables que otras. Lo mismo pasa con Aymaras, Quechuas, Rapa Nui. Gran parte de nuestros pueblos originarios tienen una alta vulnerabilidad y obviamente una inequidad de acceso a la salud. Por eso se fortalece y se refuerza esta idea del enfoque intercultural en salud. Y acá tenemos obviamente eh, las tasas ajustadas de mortalidad en población mapuche y no mapuche comparada por sexo y ocurre lo mismo. En el caso de los que viven en la comuna de Ercilla y se compara con toda la provincia de Mayeco. Y siempre la tasa más alta, por ejemplo, en el caso de los hombres, mueren más de las comunidades mapuche que los no mapuches. Y las mujeres igual, mueren más las mujeres indígenas que las mujeres no indígenas, por distintas eh, situaciones de la vida y específicamente por temas de salud, pero que refuerza o nos recuerda esta situación de la idea de esta brecha que se produce de diferencia, de inequidad y de injusticia. Y obviamente que otra investigación en otro pueblo originario en Chile nos está mostrando también, nos está demostrando también aquello. Si vamos al tema de pobreza energética, que es algo más reciente, no es tan antiguo, se está midiendo eso en el sentido de cómo nos calefaccionamos, por ejemplo, en invierno. Y la gente en situación de pobreza también, los pueblos originarios, están en una situación muy desventajada en relación a un grupo socioeconómico más alto. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a alguien si pertenece o no pertenece a un pueblo originario, colegas, nos permite esa respuesta comenzar a hacer investigación o comenzar a hacer el análisis para distribuir bien los recursos en relación y prevenir, ¿cierto?, lo que estamos viendo, esta muerte prematura, como se usa en medicina, el avisa o prevenir estas situaciones de que aumente las morbilidades y ya esa persona después, en un año más, ya es polimórbido, está consultando por más patología. Entonces, así surge la epidemiología intercultural, gracias a una pregunta sencilla. ¿Pertenece o no pertenece usted a un pueblo originario? ¿Y qué es la epidemiología intercultural? Ana María Ollarse y el doctor Jaime Ibacache Burgos nos dicen que es el estudio de la ocurrencia de la enfermedad en poblaciones de diferentes culturas, así como el estudio que incorpora las propias categorías y etiologías de enfermedad desde el punto de vista de un contexto y o cultura particular. O sea, tenemos una práctica medicinal occidental y tenemos una práctica medicinal ancestral. La práctica tradicional ancestral tiene ciertas subprácticas medicinales, pero no da respuesta a todas las enfermedades, porque, como bien dicen las machis y los machis, existen los wincacuchan o los dolores o las patologías traídas por el extranjero. Y al no tener ese remedio específico en los centros de poder, en los menucos de las comunidades, entonces es donde están los buenos y todas las plantas medicinales, entonces la machi también o el machi le sugiere a la persona que consulte con el médico. Entonces aquí se fija, aparece este otro concepto de la epidemiología intercultural porque nos permite ir haciendo estudio, investigación y determinar lamentablemente cuáles son las patologías que más afectan a los pueblos originarios y las comunidades indígenas, especialmente en el caso de ustedes que trabajan con organizaciones mapuche, y también de qué se están muriendo para que los recursos lleguen oportunamente y así trabajar desde este enfoque de evitar lo evitable, específicamente de la situación con los niños. Todos ustedes ya han escuchado el convenio 169 de la OIT,
en que en su artículo 25 habla del derecho a la salud, estableciendo y que reconoce a las comunidades indígenas. Ese convenio de la salud, yo lo tenía, acá está, perdón, ya lo había mostrado, que es un convenio que ha firmado tardíamente Chile, pero que incorpora estos elementos de cooperación, cogestión administrativa, la pertenencia intercultural, prácticas curativas, promueve la igualdad en acceso y el servicio de salud del Estado, y sus artículos 2 y 33 obligan al Estado a proteger los derechos de los pueblos indígenas garantizando su integridad. Estamos hablando de todos los pueblos originarios en Chile. Lo mismo tiene que hacer Argentina, lo mismo tiene que hacer Perú, lo tiene que hacer Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, porque los que han firmado este concierto internacional del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y específicamente para pueblos originarios. Está la declaración también, colega, de Derecho Internacional Indígena de la ONU, perdón, que señala en su artículo 24 el derecho a la salud de los pueblos indígenas y también señala que los pueblos indígenas son los titulares del derecho de autodeterminación, que es algo que todavía se discute en nuestro país. También salvaguarda y protege a las distintas comunidades indígenas el Estatuto de Roma que surgió el 17 de julio de 1998, que frente a determinadas situaciones o de violación o de ataque a comunidades indígenas por agentes del Estado, el Estado tiene que hacerse cargo y proteger a las comunidades indígenas, sobre todo en el caso de las niñas, las mujeres y los adolescentes, cuando ocurren situaciones de beligerancia o de guerra, en que se ven forzadas sexualmente o son violentadas, el Estatuto de Roma protege aquello y castiga y sanciona a quienes son encontrados culpables o son descubiertos en esto. Pero también protege, como les decía, a las comunidades indígenas. Si, no sé si ya lo han visto con el profesor Cristian Torres Robles, eh, allá por el año 2014 surge en nuestro país la resolución exenta, la 706, que comienza un grupo de profesionales a trabajar ya más disciplinadamente para dar una respuesta en relación al aumento de migraciones en nuestro país. Ya teníamos la experiencia, ya todo lo que vimos anteriormente del trabajo de salud intercultural, atender a las personas con el enfoque intercultural. Pero, ¿qué pasaba con los migrantes? Entonces, el Ministerio de Salud, FONASA, se reunieron bajo esta resolución exenta para dar una respuesta y centrar políticas de salud de atención al migrante. Obviamente, con enfoque de derechos humanos y considerando las determinantes sociales de la salud y la interculturalidad. Y este equipo en relación a los migrantes internacionales, señaló que vamos a entender la interculturalidad como una relación entre culturas dinámicas tendientes a la simetría, al respecto al otro y a la diversidad cultural, y no como una forma de asimilación cultural, algo que ya venía diciendo, ¿se acuerda? Gunther Diez, el antropólogo alemán radicado en México, en el sentido de que vamos a abordar a las personas migrantes que traen otra cultura desde una práctica y un enfoque que ya estábamos desarrollando en nuestro país, que es el enfoque intercultural, pero que era específico para los pueblos originarios en Chile. Entonces, ¿qué hacemos con los que están llegando? Ahí el Ministerio de Salud obviamente que nos plantea este principio de no regresividad. ¿Qué significa esto, colegas? El principio de no regresividad, perdón, que a medida como ven ustedes acá, que Chile ha ido tomando convenios internos, tanto a nivel regional o nacional, pero también a nivel internacional, se va comprometiendo el país y por lo tanto, por eso se llama principio de no regresividad, porque no podemos retroceder. Si me siguen en el cursor, no podemos retroceder porque aquí, si se fija, vamos avanzando año a año, vamos incorporando nuevas normativas de atención, de protección y de cuidado en salud con enfoque de derecho y con enfoque de interculturalidad. Así llegamos del 2014, ¿cierto? De este convenio
entre FONASA, el Departamento de Extranjería, la Oficina de Migraciones y el MinSal, al 2016 con el Decreto Supremo del 67 y la circular A15 número 4, que nos guía y nos establece cómo debemos entregar la atención oportuna en salud a la población migrante. Aunque usted me dice, están indocumentados, aunque esté indocumentado. Eso se ve después. Veamos qué nos regula, qué nos dice. Por si les llega algo por allá, aquí está un facsímil del decreto supremo, lo pueden revisar igual, lo pueden webinar en la red digital, pero el decreto supremo, ¿cierto? Modifica el decreto supremo 110 que fija circunstancias y mecanismos para acreditar a las personas como carentes de recursos o indigentes. Ahí entrarían los migrantes, todos los que llegan sin su documentación al día o no ha regularizado la documentación en nuestro país. Entonces, por lo tanto, si acuden a un CESFAN eh, o a una urgencia, esta se le debe prestar, se le debe entregar. Y la circular 15 también nos da muchas indicaciones bien ordenaditas para que ningún funcionario de salud entre en discusión o entre en problema ético, moral, en el sentido no puede atender a esta persona porque no tiene carnet, no tiene esto. No, usted entrega la prestación en casos de urgencia, de necesidad o de control de llegó una migrante embarazada, lo tiene que hacer, está protegida usted, está protegido usted porque está aplicando la normativa a nivel nacional y además la circular 15 le regula y le dice cómo debe ser esto en relación. Fíjese, la número 3 se privilegia la regulación migratoria. El punto 4 establece instrucciones para la implementación de las circunstancias número 4. Colegas, estimados, estimadas, ¿qué significa eso? Que como ha habido un trabajo en conjunto del staff central, tanto de la Subsecretaría de Salud, FONASA y de las poblaciones, perdón, de las secretarías de Migración, entonces ellos establecen todas las vías de acceso al sistema de salud de las personas migrantes internacionales. ¿Qué significa? Que todo extranjero, no importando su situación migratoria, tendrá derecho a atención en salud en caso de urgencia vital en los establecimientos públicos o privados de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Decreto Fuerza Ley número 1 del 2005 del MISAL. ¿Quedó claro? Claro. Pero si usted es asistente social o trabajador social o trabajadora social, le sugiere, o si usted es TENS, o usted es médico, o usted es profesional, está a cargo de una unidad en la municipalidad o en alguna repartición pública, entonces usted le sugiere a la persona que se está atendiendo por urgencia, por emergencia, se le sugiere que regularice a lo más breve su estadía en nuestro país, porque obviamente después se complica la atención en el sentido con las prestaciones, si se torna más complejo su estado de salud o comienza a ser más crítico. Colegas, entonces, ¿qué implica la atención desde el punto de vista de interculturalidad, tanto para pueblo originario como para pueblo migrante o las distintas nacionalidades inmigrantes? 3R, respeto, reconocimiento y reciprocidad. De esta forma, la interculturalidad debe ser una disciplina transformadora, dialogante y que implique escuchar, explicar, reconocer y recomendar, y más que sea aprendida y memorizada, que sea efectiva en la aplicación con, en este caso, la población migratoria de otros países, pero también en relación con nuestros pueblos originarios. Cuando hablamos de multiculturalidad, también hablamos de multiculturalidad, perdón, con los pueblos migrantes, ¿ya? Pero también hablamos de multiculturalidad en el modelo de salud chilena a partir de los distintos, no sé si llamar, no es llamarle enfoque, sino que de las prácticas medicinales alternativas. Yo me imagino que ya han escuchado, hay en algunos CEFAN se practica Reiki, en otros a lo mejor están aplicando digitopuntura, acupuntura. Bueno, todo eso es multicultural, o sea, son prácticas medicinales que no estaban acá, que no estaban en nuestro continente o no estaban en nuestro país.
Entonces, antes de la llegada de los incas, antes de la llegada de los españoles, Ana María Ollarse, la antropóloga médica que ya le he mencionado, que trabaja en la Universidad de Chile, nos ha señalado, eh, haciendo su estudio en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende Gossen, que existen a lo menos tres sistemas médicos chilenos. Está el sistema médico tradicional indígena mapuche y de los otros pueblos originarios. ¿Por qué nombro el mapuche? Porque el que más manejan ustedes y conocen en su zona. Obviamente pueden conocer a lo mejor el Rapa Nui, de los alero, taína alero Rapa Nui, pero obviamente están más distantes y no están practicando aquello. También está el sistema médico tradicional popular que surgió, esto es un proceso de fusión, de sincretismo entre las prácticas y creencias medicinales aborígenes y prehispánicas, las traídas por el español europeo medieval y obviamente las medicinales que conocemos occidental. Pero también está el sistema médico oficial o científico propiamente tal, al cual acudimos al SECOF, al SUR, al Servicio de Urgencia Rural, o al CESFAN o a un hospital de atención secundaria o terciaria de mayor complejidad. Entonces, para que no se confundan, acá tenemos las diferencias entre cuando hablamos de interculturalidad y cuando hablamos de multiculturalidad. Desde del plano fáctico, multiculturalidad, ¿cierto? Entendemos la diversidad cultural. Nuestro país tiene una diversidad cultural. Tenemos aymaras, quechua, coya, diaguita, licanantay, eh, que tienen, mantienen todavía algunos sus lenguas, ¿cierto? Distintas. Rapanui, Cahuascan, Mapuche. eh, entonces, eh, nos obliga a que no podemos nosotros decir que solo somos monocultural, pero practicamos una intercultural en relación a todos estos pueblos originarios. Ahora, el Ministerio de Salud nos habla de salud intercultural o del programa PESPI, el programa especial de salud intercultural que está aquí, en este enfoque intercultural. Y en el enfoque multicultural o el multiculturalismo, aquí aplicamos todas aquellas eh, prácticas que les mencionaba, como la acupuntura, la digitopuntura, la hipoterapia, que se trabaja mucho con niños TEA, ¿cierto? O con déficit atencional, con mucha hiperactividad, se les deriva, se les manda si es que en su comuna hay un programa de equinoterapia o hipoterapia, entonces ahí ya estamos aplicando el enfoque multicultural porque se rige por el principio de igualdad, hay un principio obviamente de diferencia, y en la interculturalidad hay un principio de igualdad, hay un principio de diferencia, y el principio de interacción positiva, donde dialogan los dos modelos que ya habíamos visto, como nos señalaba la antropóloga médica Ana María Ollarse, ¿cierto? De estos tres modelos médicos que existen en nuestro país. Así, si aplicamos todos los reglamentos y leyes que ya les mencioné anteriormente, aquí van a tener el enfoque de salud intercultural que se rige por el sistema médico tradicional indígena de los pueblos originarios prehispánicos en Chile. Existe el sistema médico tradicional indígena mapuche, porque es de mayor vigencia, mayor presencia, y se ha comprobado su más de 14.000 años de práctica medicinal. Está la ley de la autoridad sanitaria, la 19.937, es el artículo 4, número 16, que regula esto. Eh, Está la norma 16 que indica cómo se debe aplicar el PESPI, ya lo vimos. La resolución 260, ¿cierto?, del 2006, que habla de la pertinencia de culturalidad e interculturalidad en pueblos originarios. Y el artículo 24 de la Declaración de Derechos Internacionales que Chile firmó, en donde los pueblos indígenas tienen derecho al acceso a la salud con pertinencia intercultural y también a la autodeterminación. Y la interculturalidad en salud en nuestro país se rige por el artículo 7, la ley 20.584 del Ministerio de Salud del año 2012. Si vamos a hablar de multiculturalidad o medicinas complementarias, esto también está regulado. No podemos confundir, colegas, las medicinas complementarias con la salud intercultural de los pueblos originarios. Ya, por si acaso en la prueba final, no se vayan a confundir. Se usan los conceptos indistintamente cuando estamos recién, no sé, comenzando a atender a una población migrante, pero ya cuando ellos comienzan a regularizar su proceso,
podemos, inclusive ellos pueden, claro, atenderse en salud intercultural indígena, pueden ir a una machi, pueden ir a un laguantuchefe, pero su práctica medicinal a lo mejor está regido por esto, por lo multicultural. El sistema médico tradicional popular, que ya conocemos, por ejemplo, la persona que quita el empacho, que eso ya está reconocido, no estoy diciendo ninguna aberración, existe, de hecho, algunos CEFAN reconocen a algunas señoras que quitan empacho y y acuden a ella, o la señora que es antigua, no sé, etcétera, debe estar por ahí alguna sanadora en Concepción, no las charlatanes y los charlatanes, cierto que le entregan a usted algunas talismanes, unas piedras de cuarzo para que la tenga en el bolsillo, para que llame a la plata, todo eso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que es reconocido por las comunidades a través de sus miles de años de práctica, como la acupuntura. El decreto 42 del año 2005, recuerden que regula las medicinas complementarias, las foráneas, así como la acupuntura. Y el decreto 123 del 2008 reafirma y por lo tanto no cualquiera puede ser acupunturista, tiene que tener algunos cursos, tiene que regirse de acuerdo a este decreto 123 que está y sigue la línea del decreto 42 del año 2005. Entonces, se fija, todo está ordenado, no es aquí que llegue cualquier persona y diga al Cefam, mire, yo soy acupunturista o soy iriólogo y quiero trabajar con usted. No, esto pasa por un proceso y de hecho tienen que dar una prueba nacional. Los que dicen que son acupunturistas o aplican acupuntura tienen que tener una prueba nacional y estar registrados. ¿Ya, colegas? Por eso que se rigen por el enfoque multicultural o de medicinas complementarias. El decreto 5 en el año 2013 regula inclusive toda la naturopatía, todo lo que los naturópatas que salen a veces en la radio ahí conversando, no sé, en la radio Bio Bio, la radio El Carbón de Lota, bueno, tienen que estar regulados, estar inscritos. Y también los profesionales auxiliares que no corresponden al sistema médico tradicional indígena del pueblo originario y prehispánico. En algunos casos, las cuidadoras de pacientes postrados que hacen algún curso con el CEFAN o con alguna municipalidad, también se mantienen registradas en relación a la atención que le están brindando a alguien. Fíjense que imagínense el cuidado del pie diabético, las enfermeras se tienen que especializar en eso, no es cualquier enfermera o enfermero que diga, no, yo soy especialista en cuidados de pie diabético. Las TENS saben eso y también se van especializando en esa área, nuestras colegas. Está la resolución 548 del 2009 que regula el uso de medicamentos herbarios nativos y foráneos inclusive. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ha llegado mucha, están las vallas de Goji, no sé si la han escuchado usted en alguna farmacia o negocios de naturopatía o de alimentación sana, llegan, ya no basta la sal de Cahuil, ahora viene una sal rosada del Tíbet, ¿se fija? Ya, la resolución 548 regula todo eso, más las plantas medicinales nuestras. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales nuestras, el boldo, como conversábamos, la hierbabuena, la hierba del platero, que tiene su nombre en Mapudungún, pero no lo vamos a abordar todo eso porque no es de resorte de este curso, sino de otro curso, ojalá que lo tomen en alguna oportunidad. Entonces, estas plantas medicinales tienen un principio activo y tienen que ser reguladas porque también le puede causar algún efecto secundario o daño permanente a la salud de las personas. O sea, no sé, pues alguien, la comadre, el compadre le sugirió, no, tómate esta agüita por un año. No es así, por eso existe la machi, por eso existe la guantuchefe, al que se le consulta. Y ellos dan la posología, fíjense, ellos lo dan. Y hay que después volver donde la machi o la guantuchefe para consultarle. Entonces, todo el uso también de las hierbas medicinales está regulado para que no ocurra esto, que alguien se intoxique, se enferme y a partir de alguien inescrupuloso que le dio una mala recomendación. Entonces, colegas, ya concluyendo, y les doy muchas gracias por su atención, podemos ver que las medicinas, lo digo en plural, están en diálogo, están conversando. Y por lo tanto significa que todas las disciplinas, si usted es TENS, si usted es psicóloga, psicólogo, si usted es trabajador social, trabajadora social, si usted es médica, es médico,
todos estamos dialogando porque hay un acervo cultural, hay una praxis ancestral de los pueblos originarios, pero también de la población inmigrante que trae una cosmovisión cultural y que por lo tanto nosotros le entregamos la atención oportuna de acuerdo a los decretos y los reglamentos que tenemos para que entre en diálogo y no en una imposición o en una pelea absurda en el sentido de imponer un modelo solamente. Antiguamente, probablemente en los años 50, 60, 70, la discusión era encarnizada o era tajante y prevalecía el modelo biomédico. Hoy ya no se discute eso. Las futuras generaciones que están estudiando medicina, el profesor Cristian Torres Robles, que es su profesor de este curso, trabaja con los futuros médicos incorporando estos elementos de reflexión de salud intercultural, de pueblo originario y de población migrante, pero también estamos incorporando, en el caso mío, como también docente de la Escuela de Medicina y de alumnos futuros médicos y médicas, la reflexión en el diálogo y el respeto de las prácticas medicinales ancestrales y también populares del campesinado, y por lo tanto no nos quedamos en un solo modelo, porque inclusive el modelo hipocrático, fíjense, el modelo hipocrático incorporaba el conocimiento de los vientos del lugar donde llegaban los médicos hipocráticos de la Grecia del siglo IV antes de Cristo, observaban la flora, la fauna del lugar, tomaba la tierra en sus manos y olfateaban, le tomaban el aroma a esa tierra para saber que a lo mejor eso estaba produciendo alguna enfermedad en ese lugar. El agua, observaban las aguas si estaban limpias, si estaban fluyendo, no estaban estancadas. Entonces, todo eso en algún momento se perdió. Alguien dijo o impuso un método y un método, y dejó de lado otros elementos que sí ahora los consideramos esenciales. Entonces, la invitación es no perdernos en aquello y estoy cerrando con, me encanta mucho la profesora Ana María Ollarse, antropóloga, cuando hace sus clases, cuando conversa, cuando trabajó, como les decía específicamente en este texto. De hecho, si hablan de ella en Tirúa, la conocen, nuestros colegas que están, las TENS, los TENS, que la conocieron, los que siguen trabajando en el programa de salud intercultural, las, perdón, las trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogos de Tirúa conocen a la profesora Ana María Ollarse y en conjunto con el profesor Jaime Bacachi, también un gran médico que sigue trabajando en nuestro país haciendo grandes aportes, nos dicen, todo programa de salud intercultural debería favorecer un proceso de revalorización de las culturas médicas tradicionales indígenas, un modelo relacional y holístico. Y también del modelo biomédico, pero desde lo biopsicosocial, multicausal. Debería al mismo tiempo favorecer una formación armónica en que conviven e interactúan valores y conocimientos culturales de diferentes orígenes, sin rupturas y abandono de los conocimientos propios. Ustedes tienen su estudio, tienen sus conocimientos, no se les está pidiendo eso, que lo abandonen, sino que a eso que ya tienen, a la riqueza y sabiduría que ustedes tienen, incorporan estos nuevos enfoques, estos nuevos modelos. El desarrollo desde la perspectiva intercultural también deberá ser entendido como el logro de una identidad cultural que potencie elementos comunes entre las culturas y respete los diversos. Entonces, se fijan, estamos siendo llamados a la incorporación o el rescate de los conocimientos, a lo mejor de sus madres, de sus padres o de sus abuelitas o de sus ancestros, que les señalaban que ustedes frente a alguna alimentación o algo, tómate esta agüita primero o tómatela después, ¿se fija? Esa agüita de hierba que nos tomamos después del almuerzo. La hierba obviamente va a tener una relación con mi condición personal y de salud o donde habito, por eso que las plantas medicinales no se dan en tantos lugares, pero tengo que consultarle a quien sabe. Fei Kamuten, Pupeñi Pulamien, Chaltumay Rumé Mañún. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Disculpen
lo largo. Les dejo algunos libritos de sugerencia, ya van a ir por escrito. Cuchal Lagüen, de ahí de un Lagüen Tuchefe, de ahí de ustedes, pues conocido de la zona, de Iván Ancatén, que ha salido en radio, en televisión local en Concepción, que trabaja en una de las farmacias cerca del gran estadio Esterroa, el antiguo Collao, y ahí está. Es su libro, se llama Cuchal Lagüen, se los recomiendo, no sé si le queda, porque cuando sacó su segunda edición se perdió bastante rápido ese libro, o puede estar en alguna biblioteca. Está también un texto desarrollado por algunas comunidades que se llama Arauco Ñidungun, o un diccionario nunca está de más que aprendan o mantengan la lengua de la región de Arauco, por eso se llama así. Hay un texto que eso lo pueden revisar por internet, que si lo tiene la universidad se lo consiguen, que de la Universidad Tecnológica Metropolitana, se llama Los mapuches y el proceso que los convirtió en indios, Psicología de la discriminación, de Julio Payalef Lefinao, que es doctor en psicología. Ahí ahí está el texto, perdón, oh, disculpen, ahí está el nombre del libro. Este ya se lo había señalado de los estudios epidemiológicos. Hay un texto de varios artículos interesantes también para estar como actualizado en información del Le Monde Diplomatique en la versión chilena, porque este es un periódico semanario francés. Se llama Historia y lucha del pueblo mapuche. Y eh, está un artículo acá de Licura Chihuailaf, nuestra lucha es una lucha por la ternura. Está el artículo Confrontación Mapuche contra el sistema neoliberal chileno de Rosamel Millamán Reinao. Está la pacífica oposición de los mapuches chilenos. Eh, Está un texto de Jaime Mansardo, el sorprendente modernidad, la sorprendente, perdón, sorprendente modernidad de la lucha del pueblo mapuche, y del doctor Carlos Ruiz Rodríguez, docente de la USACH, síntesis histórica del pueblo mapuche del siglo XVI-XX. Son como elementos históricos para entender en el sentido de por qué estamos hablando de interculturalidad, y también en el tema de la migración. Ahí el profe Cristian Torres les va a sugerir más libros. Y acá hay uno de las últimas ediciones de la Universidad de la Frontera, Mapuche Chilcatufe, que es un libro de lectura y escritura mapuche, que lo hace Paula Lonqueo Budón, que es nieta del gran escritor y también pensador Martín Alonqueo Piutrín. Ese es un libro no obligatorio, pero sí recomendado para los que gustan. Y hay algo como una joyita, textos orales en mapuche o araucano del centro sur de Chile, de la Universidad de Concepción, que era del profesor Adalberto Sala, que ustedes también lo pueden buscar, no sé si está digital, no, ahí me disculpan, sí, pero tengo acá el texto de la Universidad de Concepción, y que el profesor ha trabajado a través de la historia con relatos, también rescatando las tradiciones del pueblo mapuche. Fei Camuten, y así como comenzamos, nos vamos a despedir con un Catun mapuche. Chaltumay, Peucayal.